Las palabras salieron de su boca como veneno disfrazado de medicina. Mamá, creo que necesitas entender tu lugar en esta familia. Me llamo Beatriz Santana. Tengo 58 años. Estaba parada en el umbral de lo que alguna vez fue la casa de mi infancia en Puebla, la casa que vendí para ayudar a mi hijo mayor a empezar su negocio. Ahora él vivía aquí con su esposa Lorena, y yo estaba del otro lado de la puerta, esperando permiso para entrar. Mi hijo Ernesto no me miraba a los ojos. Tenía esa postura que reconocería en cualquier parte, hombros ligeramente caídos hacia adelante, manos en los bolsillos, mandíbula tensa. Era la misma postura que tenía a los 12 años cuando me confesó que había roto la ventana del vecino jugando fut. Pero ahora no era un niño asustado. Era un hombre de 35 años que había ensayado este momento. Lorena estaba detrás de él, con los brazos cruz sobre el pecho, asintiendo apenas. No con agresividad, sino con esa calma fría de quien ya ganó una batalla antes de que el otro supiera que estaban peleando. Llevaba puesto el suéter de cachemira que yo le había regalado en su último cumpleaños. Me costó 2 quincenas completas de mi pensión, mi lugar, repetí. La voz me salió más ronca de lo que esperaba. Tu lugar, confirmó Lorena dando un paso al frente. Su voz era suave, modulada, como de maestra explicándole algo obvio a un niño lento. Eres la abuela. Eres importante para los niños, por supuesto que sí. Pero Ernesto y yo somos los padres. Somos los que tomamos las decisiones últimamente. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Últimamente siento que no respetas esos límites. El aire olía a canela. Lorena había hecho pay de manzana, mi receta. La que le enseñé el primer año de su matrimonio, cuando me suplicó que la ayudara a aprender a cocinar porque la familia de Ernesto venía a cenar. Ahora ese olor se sentía como burla. Límites, logré decir. El Ernesto finalmente levantó la vista. Sus ojos cafés, idénticos a los de su padre muerto, tenían algo nuevo: distancia. Mamá, el otro día le dijiste a Sebastián que podía comerse otro helado, después de que Lorena ya le había dicho que no. Me quedé paralizada. Era cierto. Mi nieto de 6 años había venido llorando porque quería otro helado, y yo sin pensar le había dado permiso. Pero no fue por desafiar a Lorena. Fue porque el niño me partió el corazón con esos ojos llorosos y porque en ese momento solo quería verlo feliz. Fue un helado, susurré. Fue una falta de respeto, corrigió Lorena. Fue menospreciar mi autoridad como madre frente a mi hijo. La palabra autoridad resonó extraño en el espacio entre nosotros. Lorena la usó como quien usa un escudo. Ernesto asintió, respaldándola sin palabras. Y también, continuó Lorena, con esa misma voz pedagógica, el domingo pasado trajiste a los niños ropa que yo ya había donado. Les compraste zapatos sin consultarme. Les prometiste llevarlos al zoológico sin verificar si teníamos planes. Cada acusación caía como gota de agua fría. Y lo peor a que todas eran verdades a medias. Sí, había rescatado 2 suéteres del montón de donaciones porque estaban casi nuevos y sabía que a mi nieta le encantaban. Sí, había comprado zapatos porque vi que Sebastián traía los suyos rotos. Sí, prometí el zoológico porque llevaba semanas sin verlos y quería hacer algo especial. Lorena. Intenté mantener la voz calmada, solo quería ayudar. Solo quería. Y ahí está el problema, me interrumpió. Su tono seguía suave, casi maternal, lo que lo hacía más devastador. Tú siempre quieres ayudar. Pero ayudar significa respetar lo que los padres decidimos. No significa reemplazarnos. Yo nunca he intentado reemplazarlos, dije. Y por primera vez mi voz se quebró. Pero así se siente, respondió Ernesto. Esas 4 palabras, viniendo de él, me vaciaron. Mamá, sé que lo haces con amor. Pero necesitamos espacio. Necesitamos que confíes en que sabemos criar a nuestros hijos. Quise decirle que yo lo había criado a él solo. Que cuando su padre murió de un infarto fulminante a los 42. Ernesto tenía apenas 8 años y yo me convertí en madre y padre. Quise recordarle las noches sin dormir cuando tuvo neumonía. Los 3 trabajos que hice simultáneamente para pagarle la universidad privada que tanto quería. La casa que vendí. Mi única herencia de mis padres, para que él pudiera abrir su taller de diseño gráfico. Pero no dije nada de eso.
Porque en ese momento me di cuenta de algo terrible. Él ya lo sabía. Lo sabía todo, y aún así estaba aquí pidiéndome que me alejara. Entiendo, fue lo único que logré articular. Lorena suavizó la expresión, como si mi rendición la hubiera puesto de mejor humor. ¿No es que no te queramos aquí, Beatriz? Solo necesitamos que entiendas que las cosas son diferentes ahora. Puedes venir a visitarnos, claro, pero con aviso previo. Y respetando nuestras reglas con los niños, asentí. Fue un movimiento mecánico, desconectado de lo que sentía. Ernesto dio un paso hacia mí, como si fuera a abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Mamá, esto es por el bien de todos, especialmente de los niños. Necesitan consistencia. Claro, dije consistencia. Me di la vuelta antes de que pudieran ver las lágrimas. Caminé hacia mi coche. Un Tsuru viejo que ya cumplía 20 años, con las piernas temblorosas. Adentro, con las puertas cerradas y el motor todavía apagado, me permití llorar. No sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas que rodaban mientras miraba la casa que ya no era mía. La casa donde Ernesto aprendió a caminar, donde celebramos cada cumpleaños después de que su padre murió, donde lloré sola tantas noches mientras él dormía, preguntándome si estaba haciendo bien las cosas. Ahora era la casa donde yo necesitaba entender mi lugar. Arranqué el coche y manejé de regreso a mi departamento rentado de una recámara en la colonia vecina, el lugar al que me había mudado después de vender la casa, diciéndome que sería temporal, que pronto encontraría algo mejor. Eso fue hace 5 años. No empecé a cuestionar las cosas inmediatamente. Los patrones no se rompen con un solo golpe. Se desgastan lento, con el roce constante de pequeñas humillaciones que al principio ignoras porque quieres creer que son malentendidos. 2 semanas después de esa conversación en la puerta, Ernesto me llamó. Mamá, necesito un favor. Mi corazón se aceleró con algo que odié reconocer, esperanza. Tal vez se habían dado cuenta de que habían sido duros. Tal vez me extrañaban. El martes tengo una presentación importante con un cliente grande. Lorena tiene junta de padres de familia que no puede perder. Puedes cuidar a los niños. Solo serían 3 horas. ¿No cómo estás? No te hemos extrañado, solo una petición directa, funcional. Claro, respondí, porque así había sido siempre. ¿A qué hora? El martes llegó 15 minutos antes. Lorena abrió la puerta con el abrigo ya puesto, las llaves en la mano. Gracias por venir, Beatriz. Sebastián ya comió, pero Valeria va a querer algo como a las 5. Hay fruta picada en el refri. Nada de dulces, por favor. Y que no vean caricaturas, ya tuvieron su tiempo de pantalla hoy. Me pasó una lista escrita a mano con instrucciones detalladas, horarios, reglas, números de emergencia, como si yo no hubiera criado a su esposo. Entendido, dije. Ernesto bajó las escaleras apurado, revisando su portafolio. Mamá, eres un salvavidas. Te debemos una. Me dio un beso rápido en la mejilla y salieron los dos, dejándome en el recibidor con la lista en la mano. Los niños me abrazaron con genuina alegría. Sebastián me enseñó su nuevo libro de dinosaurios. Valeria, de 4 años, me pidió que le trenzara vello como yo lo hacía. Por 3 horas me sentí necesaria, completa. Cuando Lorena regresó, venía con prisa. Todo bien, gracias, Beatriz. Tengo que preparar la cena. No preguntó cómo había estado yo. No se sentó a platicar ni 5 minutos. ¿Quieres que te ayude con la cena? Ofrecí. No, ya tengo todo planeado, pero gracias. Me quedé parada torpemente en la sala, sin saber si esperar a que Ernesto llegara o simplemente irme. Valeria jaló mi mano. Abuela, ¿te vas? Quédate a cenar. Tu mamá está ocupada, mi amor, le dije, acariciándole el cabello. Lorena apareció con una bolsa de plástico. A Beatriz, casi lo olvido. Aquí está el suéter que dejaste la semana pasada. Era mi suéter favorito, uno tejido a mano que mi hermana me había regalado años atrás. Lo había dejado porque hacía frío y me lo quité para estar más cómoda mientras jugaba con los niños. El mensaje era claro: no dejes tus cosas aquí. Esta no es tu casa. Los meses se fueron acomodando en un patrón que me costó reconocer porque dolía admitirlo. Me llamaban cuando necesitaban algo, cuidar a los niños, llevar a Sebastián al dentista porque sus horarios no cuadraban, recoger un paquete, comprar ingredientes de último momento para una cena importante.
Yo siempre decía que sí, porque cada llamada se sentía como una oportunidad de pertenecer otra vez. Pero las invitaciones a las cosas que importaban se hacían cada vez más escasas. El cumpleaños de Valeria fue en un salón de fiestas. Me enteré 3 días antes. Mamá, se nos fue el tiempo con los preparativos. Sí vas a venir, ¿verdad? Como si fuera mi culpa no haber sabido antes. Llegué con el regalo más grande que encontré, una casa de muñecas de madera que me costó medio mes de pensión. Valeria la abrió entre otros 20 regalos mientras yo observaba desde una esquina. Los papás de Lorena ocupaban la mesa principal, rodeados de familiares y amigos. Yo comí sola en una mesita de niños, con 2 primos pequeños que no me conocían. Cuando se iba a partir el pastel, la mamá de Lorena tomó el micrófono. Queremos agradecer por venir a celebrar a nuestra princesa. Especialmente a los abuelitos que la consiéntese tanto. Todos aplaudieron mirando hacia donde estaban ella y su esposo. Nadie volteó hacia mí, me quedé hasta empezaron a limpiar, ayudando a recoger platos de papel, doblando manteles desechables. Ernesto me encontró guardando vasos. Mamá, no tienes que hacer eso. Ya contratamos gente de limpieza. Solo quería ayudar, dije automáticamente. ¿Ya descansa? Ya hiciste mucho. Me dio un abrazo rápido, distraído, con los ojos ya buscando a Lorena entre los invitados. Manejé de regreso con la radio apagada, pensando en cómo había llegado hasta aquí. En algún punto del camino, mis sacrificios se volvieron expectativas. Mi amor se volvió obligación. Y yo de alguna manera me volví invisible. Esa noche abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes. Encontré el contrato de venta de mi casa. Lo leí completo por primera vez en 5 años. La casa valía 800,000 pesos cuando la vendí. Le di 600,000 a Ernesto para que abriera su negocio. «Es un préstamo, mamá», me había dicho entonces, abrazándome fuerte. «Te lo voy a regresar en cuanto el taller empiece a dar ganancias». 5 años después, el taller iba bien, muy bien. Lo suficientemente bien para que Ernesto y Lorena remodelaran la cocina completa el año pasado. Lo suficientemente bien para que compraran un segundo auto. Lo suficientemente bien para pagar la escuela privada bilingüe de los niños. Nunca me habían devuelto un solo peso, y yo nunca lo había pedido. Saqué mi libreta de cuentas. Durante los últimos 5 años había llevado un registro meticuloso, no porque planeara cobrar, sino porque me ayudaba a sentir que tenía control sobre algo. Las cifras me miraron desde el papel con una frialdad brutal: 600,000 de la casa. 25,000 en préstamos que cubrí cuando el taller tuvo problemas de flujo. 15,000 que puse para los muebles del cuarto de los niños. 11,000 en regalos de cumpleaños, Navidad, Reyes Magos. 8,000 en emergencias médicas que su seguro no cubrió completamente. Cientos de comidas que llevaba cada semana. Ropa para los niños, juguetes, libros. Más de 700,000 pesos en 5 años. Más de la mitad de mi vida convertida en cifras. Cerré la libreta sintiendo náusea, no por el dinero en sí, sino porque cada peso representaba un momento en que pensé que estaba comprando amor, cercanía, importancia. Y lo único he comprado era mi propio desplazamiento. La siguiente vez que Ernesto llamó fue un viernes por la tarde. «Mamá, tenemos un problemita». Su voz sonaba tensa. «El taller necesita renovar todo el equipo de cómputo. Son como 100,000 pesos. Los bancos no nos van a autorizar otro crédito tan rápido y tenemos proyectos esperando. ¿Crees que podrías?» Se quedó callado, esperando que yo llenara el espacio con mi usual disposición. Pero esta vez algo dentro de mí se quedó quieto. «¿Pesado?», pregunté. «Ya sabes, echarnos la mano. Es una inversión segura. El negocio está creciendo. Te lo pagamos en 6 meses, 6 meses, como los 600,000 que me debía desde hace 5 años. Ernesto», dije lentamente, «¿te acuerdas del dinero de la casa?» Hubo una pausa incómoda. «Claro que me acuerdo, mamá. ¿Por qué lo mencionas? Porque me dijiste que era un préstamo. Y lo es». Su tono se puso defensivo. «Mamá, ¿de dónde viene esto? Nunca habías mencionado». «Nunca lo había mencionado», lo interrumpí, sorprendiéndome de mi propia voz firme, porque creí que lo recordabas. Que en algún momento, sin que yo tuviera que pedirlo, me ibas a devolver, aunque sea una parte.
Mamá, estamos construyendo un patrimonio familiar. Ese dinero sigue siendo una inversión. Cuando los niños hereden el negocio. Los niños, repetí. ¿Y yo qué, Ernesto? ¿Yo qué soy en esta ecuación, es mi ma? Eres importantísima. Pero no entiendo por qué de repente estás haciendo cuentas como si fuéramos extraños. Porque me tratan como extraña. Dije y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Me tratan como la empleada que llaman cuando necesitan algo y despiden cuando estorbo. ¿Eso no es justo? Sentí algo caliente subirme por el pecho. ¿Sabes lo que no es justo, Ernesto? Que me pidas que entienda mi lugar en mi propia familia. Que me des una lista de reglas para convivir con mis nietos. Que me llames solo cuando necesitas algo y nunca para preguntarme cómo estoy. Se hizo un silencio largo, incómodo. Mamá, creo que estás exagerando las cosas. Estás sensible últimamente. Tal vez deberías, no sé, hacer más cosas para ti, distraerte. Esas palabras me cayeron como cachetada. Le estaba diciendo que me sentía usada e invisibilizada, y su respuesta era que yo estaba exagerando, que estaba sensible, como si mi sentimiento eran síntoma de debilidad y no respuesta legítima a cómo me trataban. No voy a prestarte los 100,000 pesos, dije con una calma que no sabía que tenía. ¿Qué? No tengo esa cantidad disponible. Y aunque la tuviera no la prestaría hasta que saldemos las cuentas anteriores. ¿Saldar cuentas, mamá? ¿En serio estás hablando así? ¿Desde cuándo tu ayuda viene con condiciones? Desde que me di cuenta de que para ustedes nunca fue ayuda, fue obligación, algo que yo debía dar sin esperar nada a cambio. Ni siquiera respeto. No puedo creer que estés haciendo esto, su voz se había puesto dura. Tengo que hablar con Lorena. Esto no puede estar pasando. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada con el teléfono en la mano temblando. Pero no de miedo ni de arrepentimiento. Temblaba porque acababa de romper un patrón de 35 años. Porque le había dicho que no a mi hijo por primera vez en su vida adulta. Y no me sentí culpable. Me sentí exhausta. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, me sentí presente en mi propia vida. A la mañana siguiente encontré 3 mensajes de Lorena. Beatriz, Ernesto me contó de su conversación. Creo que hubo un malentendido. Podemos hablar. En serio necesitamos resolver esto. Los niños te extrañan. Creo que todos necesitamos poner las cosas en claro. ¿Puedes venir el domingo? No mencionaba el dinero. No preguntaba cómo estaba yo. Solo quería resolver esto. Como si yo fuera un problema que había que arreglar. Le contesté, ahora no puedo. Tengo planes. No era mentira. Había decidido hacer algo que llevaba meses postergando. Me inscribí en un taller de bordado tradicional poblano que ofrecía el Centro Cultural del barrio. Algo solo para mí, algo que no tuviera que ver con ser útil para otros. El domingo, mientras ellos seguramente esperaban que yo apareciera con disculpas y disponibilidad, yo estaba sentada en un círculo de mujeres aprendiendo a hacer punto de cruz. Una señora llamada Remedios, de unos 70 años, me vio batallar con la aguja y se acercó. ¿Es tu primera vez? Sí. No soy muy buena con estas cosas. Nadie es bueno la primera vez. Pero la tela perdona. Puedes deshacer las puntadas y empezar de nuevo cuantas veces necesites. Me mostró su trabajo. Un mantel con flores rojas y amarillas, intrincadas. Este lo empecé hace 2 años. Lo deshice completo 3 veces antes de que quedara como quería. No te frustraste, al principio sí. Pero luego entendí que deshacer no es fallar. Es aprender dónde poner los límites, dónde va cada color, cuánta tensión necesita el hilo para que no se rompa. Me miró con esos ojos sabios que solo da la edad. A veces hay que deshacer lo que ya hicimos para poder crear algo mejor. Sus palabras se me quedaron pegadas todo el camino a casa. Esa noche, Ernesto llegó sin avisar. Tocó la puerta con insistencia hasta que abrí. Mamá, ten a hablar. Ernesto, son las 9 de la noche. Necesitamos arreglar esto. Lorena está muy alterada. Los niños preguntan por ti. Esto se está saliendo de control. Lo dejé pasar. Se sentó en el sillón con esa postura tensa que significaba que venía preparado para una negociación difícil. Mamá, entiendo que te hayas sentido mal. Tal vez no hemos sido lo suficientemente expresivos con nuestro agradecimiento. Pero tienes que entender que Lorena y yo estamos bajo mucha presión.
El negocio, los niños, las cuentas. Ernesto, lo interrumpí suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? Parpalocado, te pregunto seguido. No, me preguntas si puedo cuidar a los niños, si puedo llevar comida, si puedo ayudar con algo. Pero nunca me preguntas cómo estoy yo, cómo me siento si necesito algo. Se quedó callado, buscando palabras. ¿Sabes qué hice hoy? Continué. Fui a un taller de bordado. Aprendí a hacer punto de cruz. Platiqué con mujeres que no me conocen, que no necesitan nada de mí, que solo compartieron 2 horas de su tarde conmigo. Qué bueno, mamá, me da gusto que estés haciendo cosas para ti. Pero eso no resuelve lo del negocio. En serio necesitamos ese equipo. Y ahí estaba otra vez. Ni siquiera había escuchado lo que le estaba diciendo. Solo estaba esperando su turno para volver al tema que le importaba. No voy a darte el dinero, Ernesto. Su mandíbula se apretó. ¿Por qué estás siendo así? Porque necesito que entiendas algo. Me senté frente a él mirándolo fijo. Yo vendí mi casa, la casa donde creciste, la casa que tus abuelos me dejaron, para ayudarte. No me arrepiento de eso, lo hice por amor. Pero tú convertiste ese amor en deuda permanente, en expectativa, como si yo te debiera mi vida entera porque eres mi hijo. Yo nunca te pedí que vendieras la casa, no tuviste que pedirlo. Pero tú aceptaste diciéndome que era préstamo y luego nunca lo mencionaste otra vez. ¿Sabes cuántas veces en estos 5 años vi comprar cosas? Coche nuevo, viajes, remodelaciones, y nunca, ni una sola vez, dijiste, mamá, aquí está aunque sea una parte de lo que te debo. Ese dinero está trabajando en el negocio. Es inversión. Inversión en la que yo no tengo voz ni voto. Ernesto, ¿tú sabes cuánto es mi pensión mensual? Se quedó callado. 4,500 pesos. De eso pago renta, luz, agua, gas, comida. Y aún así, durante años he seguido dándote dinero, comprándoles cosas a los niños, llevando comida cada semana. Mientras ustedes vivían en mi casa, mejorándola con mi dinero. Sin siquiera invitarme a quedarme cuando tengo problemas. Siempre hemos dicho que puedes venir cuando quieras. Lorena me dio una lista de reglas para visitar a mis propios nietos, Ernesto. Me hicieron sentir que estorbo en la casa que yo pagué. Se pasó las manos por el cabello, frustrado. Mamá, siento si te hemos hecho sentir así. Pero esto es diferente. El negocio de verdad necesita ese dinero. Es emergencia. Y cuando yo tenga una emergencia, ¿quién va a estar para mí? Yo voy a estar. Siempre. Como el día que me enfermé de gripe el mes pasado y estuve 3 días sin que nadie se apareciera. Se quedó pálido. No sabía que estabas enferma. No sabías porque no preguntaste, porque solo me llamas cuando me necesitas. Ernesto se puso de pie. Esto es ridículo. Te estás inventando cosas. No me estoy inventando nada. Estoy nombrando lo que ha estado pasando por años. Y me estoy negando a seguir siendo invisible en mi propia familia. No eres invisible. No, dime, Ernesto. Sabes que cumplo años en 2 semanas. Se quedó congelado. No lo sabías, dije suavemente. Van a ser 59 años y ni siquiera lo sabías. Quiero confirmar. ¿Deseas que continúe con el resto de la parte 2 ahora, o prefieres que espere tu indicación? Se fue sin despedirse. Escuché sus pasos bajando las escaleras, luego el portazo de su coche. Me quedé en el sillón sintiendo un vacío extraño. No era el vacío de la pérdida. Era el vacío que queda cuando sueltas algo que cargaste demasiado tiempo. Los días siguientes fueron silencio puro. Ninguna llamada, ningún mensaje. Era como si hubiera dejado de existir para ellos, y lo curioso era que ese silencio, en lugar de aplastarme, me dejaba respirar. Una tarde, recogiendo hilos del taller de bordado, Remedios se sentó a mi lado. ¿Cómo vas con tu trabajo? Le mostré mi servilleta a medio terminar. Estaba torcida, con puntadas disparejas, algunos hilos sueltos. Es un desastre. Es un comienzo, corrigió. Mira aquí. Señaló una esquina donde había logrado hacer un patrón uniforme. Y esto lo hiciste bien. Señaló la parte torcida. Es donde aprendiste qué no hacer. Ambas partes son importantes. Me da miedo deshacerlo y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque significa que todo el tiempo que invertí fue un desperdicio. Remedios me miró con esa sabiduría tranquila que da haber vivido 80 años. Mijita,
El tiempo solo se desperdicia cuando seguimos haciendo algo que nos lastima sabiendo que nos lastima. Deshacer para rehacer mejor no es perder tiempo, es honrar tu tiempo. Esa noche, mientras deshacía las puntadas torcidas de mi bordado, pensé en cuántas cosas en mi vida necesitaba deshacer para poder rehacer mejor. Fue Valeria quien rompió el silencio. Una tarde encontré un dibujo debajo de mi puerta. Era yo, reconocible por el suéter azul que siempre uso, de la mano con ella. Arriba decía con letras temblorosas: te extraño, abuela. ¿Y ya no me quieres? Se me partió el corazón. Marqué a Ernesto inmediatamente. Valeria dejó un dibujo en mi puerta. Sí, los niños te extrañan. Ernesto, ellos no tienen nada que ver con esto. No es justo usarlos como... No los estamos usando, su voz sonaba cansada. ¿Ellos realmente te extrañan? Sebastián pregunta cada día cuándo vas a venir. Tragué saliva. Yo también los extraño. Pero eso no cambia lo que está pasando entre nosotros. Hubo una pausa larga. Lorena dice que estás teniendo una crisis de mediana edad, que tal vez deberías ver a alguien. La rabia me subió caliente. Una crisis. ¿Eso creen, mamá? No eres así. Tú siempre has sido disponible, generosa, y de repente estás poniendo condiciones a todo. No son condiciones, Ernesto, son límites, y el hecho de que no puedas ver la diferencia es exactamente el problema. Mira, vengo en paz. Los niños quieren verte. ¿Puedes venir el sábado? Solo tú y ellos. Sin presiones. Quise decir que sí inmediatamente, pero algo en mí se detuvo. Ustedes van a estar, tenemos una comida con la familia de Lorena. Pero puedes quedarte con los niños. Les encantaría. Ahí estaba otra vez. Me necesitaban de niñera, no de abuela. No era una invitación a convivir. Era una petición de servicios. No puedo el sábado, dije. ¿Por qué no? Tengo planes. ¿Qué planes? La pregunta me sacó un suspiro amargo. ¿Desde cuándo tengo que rendirte cuentas de mi tiempo? No estoy pidiendo cuentas. Solo me parece raro que justo ahora que queremos verte tengas planes. Ernesto, me has estado pidiendo que entienda mi lugar. Pues esto es mi lugar, tengo una vida, tengo actividades, y no voy a dejarlas cada vez que ustedes necesiten algo. Colgó sin responder. El sábado, en lugar de cuidar a mis nietos, fui con el grupo de bordado a visitar el Museo Amparo. Caminamos entre las salas hablando de colores, de texturas, de historias bordadas en telas de hace cientos de años. Remedios me contó que había pasado 20 años cuidando a su mamá enferma, luego 10 más criando a sus nietos mientras sus hijos trabajaban. ¿Y cuándo empezaste a hacer cosas para ti? Le pregunté. Cuando cumplí 70. Me di cuenta de que si seguía esperando el momento perfecto, me iba a morir sin haberlo vivido. Me apretó la mano. La familia es importante, Beatriz, pero tú también eres familia. Tú también mereces tu propio cuidado. Esa noche, llegando a casa, encontré a Ernesto y Lorena esperándome en el estacionamiento. Por un momento me asusté. Pero entonces vi sus caras. No venían enojados, venían derrotados. Mamá, necesitamos hablar, dijo Ernesto. Los dejé subir. Lorena se sentó en el borde del sillón, con las manos entrelazadas. Ernesto se quedó parado, incómodo. El banco nos negó el crédito para el equipo, empezó Ernesto. Sin ese equipo no podemos tomar los nuevos proyectos. Y sin esos proyectos, se pasó la mano por la cara. Vamos a tener problemas serios de flujo. Esperé, no dije nada. Sé que dijiste que no, continuó, pero en serio te necesitamos. No es un capricho. Es supervivencia del negocio. Entiendo que es difícil, dije calmada, pero mi respuesta sigue siendo no. Lorena levantó la vista sorprendida. Como si de verdad hubiera creído que eventualmente yo cedería. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Preguntó Ernesto, y por primera vez en meses vi vulnerabilidad real en sus ojos. Van a hacer lo que hace cualquier negocio en crisis. Recortar gastos, buscar otras opciones de financiamiento, hablar con sus proveedores, trabajar más duro. Mamá, no es tan fácil. Lo sé, nunca lo es. Pero no puedo seguir siendo tu red de emergencia. Lorena habló por primera vez. Beatriz, ¿de edad nos vas a dejar caer así? La miré directo. Yo no los estoy dejando caer. Ustedes me dejaron caer a mí hace mucho tiempo. Y yo seguí dando porque pensé que así era el amor. Pero el amor no es vacío en una sola dirección. Nosotros te queremos, dijo Ernesto. Y su voz se quebró un poco. Tal vez sí,
pero no me respetan, no me valoran. Solo me necesitan cuando les sirvo de algo. Se hizo un silencio pesado. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Lorena finalmente. No sonaba desafiante, sonaba genuinamente perdida. Quiero que me traten como persona, no como recurso. Quiero que me pregunten cómo estoy sin que sea preludio a pedirme algo. Quiero poder ver a mis nietos sin sentir que estoy rompiendo reglas o estorbando. Tomé aire. Y quiero que reconozcan que me deben 600,000 pesos. No para que me los paguen mañana, sino para que dejen de actuar como si yo no hubiera sacrificado todo por ustedes. Ernesto se dejó caer en el sillón. Tienes razón. En todo. Se cubrió la cara con las manos. Dios, mamá, ¿cómo dejamos que llegara a esto? Porque fue fácil, dije suavemente. Porque yo siempre decía que sí, porque nunca puse límites. Y porque ustedes dejaron de verme como tu mamá y empezaron a verme como solución a sus problemas. Lorena se limpió los ojos. Yo no me di cuenta. En serio no me di cuenta de que te estábamos haciendo eso. Lo sé, nadie se da cuenta, es cómodo. Pero es también devastador. Ernesto levantó la vista. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? No sé si se puede arreglar, dije honesta. Pero si van a intentarlo, tiene que ser porque ustedes quieren cambiar, no porque necesitan mi dinero. Se fueron poco después. No con promesas grandilocuentes ni con disculpas dramáticas. Solo con un vamos a pensar en todo esto que sonaba pequeño pero real. Me quedé sola en mi departamento. Afuera, Puebla brillaba con sus luces nocturnas. Prendí la lámpara del comedor y saqué mi bordado. Las puntadas seguían torcidas, pero ahora veía el patrón que quería crear. Lento. Paciente, empecé a deshacer lo que estaba mal para poder rehacerlo mejor. No sabía si Ernesto y Lorena iban a cambiar. No sabía si nuestra relación se podía sanar. Pero, por primera vez en años, eso no dependía solo de mí. Había pasado 3 décadas siendo la que sostenía, la que rescataba, la que se sacrificaba. Ahora estaba aprendiendo algo nuevo, a sostenerme a mí misma. Y tal vez, solo tal vez, ese era el mejor regalo que podía darle a mis nietos. No una abuela que se dejaba usar, sino una abuela que sabía su valor. 3 semanas después Ernesto tocó mi puerta un martes por la tarde. Traía a Sebastián y Valeria de la mano. Mamá, ¿podemos pasar? Los dejé entrar. Los niños me abrazaron con esa fuerza pura que solo tienen los niños pequeños. Sebastián me enseñó un diente que se le había caído. Valeria me preguntó si podía enseñarle a hacer el bordado que ella me había visto practicando la última vez. Ernesto se quedó parado en la entrada. No venimos a pedir nada, los niños querían verte, y yo quería disculparme. ¿Por qué? Por todo, por darte por sentada, por tratarte como cajero automático, por no preguntarte cómo estabas. Sus ojos se llenaron. Por olvidantes de ser mi mamá que me resuelve la vida, eres Beatriz. Una persona completa que merece más de lo que yo te he dado. Me temblaron las manos, y Lorena está trabajando en eso. Va lento, pero está intentando entender. Los dos estamos intentando. No dije te perdono porque el perdón no funciona así. No se da en una sola conversación. Se construye con acciones repetidas, con cambios sostenidos, con respeto genuino. Pero dije gracias por venir, y por primera vez en mucho tiempo, compartimos una tarde juntos sin peticiones, sin tensiones, sin expectativas. Solo presencia. Sebastián me contó de su proyecto de ciencias. Valeria intentó hacer una puntada y se rió cuando le salió chueca. Ernesto preparó café y nos sentamos los 4 en mi sala chiquita, siendo familia de la forma más simple y más verdadera. Cuando se fueron, Ernesto se detuvo en la puerta. Mamá, sobre el dinero de la casa. No hablemos de eso ahora. No. Tenemos que hablarlo. Lorena y yo hicimos cuentas. No podemos devolverte todo de golpe. Pero podemos empezar a pagarte 5,000 pesos mensuales. No es mucho, pero es un comienzo. Me quedé sin palabras. Y sobre el negocio. Encontramos otra solución. Vamos a vender el segundo coche. No lo necesitamos realmente. Y vamos a ajustar gastos. No va a ser fácil, pero es lo correcto. Déjame terminar. Quiero que sepas que no estoy haciendo esto para que me vuelvas a ayudar. Lo hago porque me di cuenta de algo terrible. Me estaba convirtiendo en alguien que usa a las personas que ama. Y no quiero ser esa persona, especialmente no contigo. Esa noche, cuando ya todos se habían ido,
Me senté con mi taza de té y mi bordado. Las apuntadas empezaban a formar algo reconocible, no perfecto pero mío, hecho con paciencia, con errores, con la voluntad de seguir intentando hasta que saliera bien. Pensé en todo el camino recorrido, en la mujer que fui, que vendió su casa creyendo que el sacrificio era igual al amor, en la mujer que me estaba convirtiendo, aprendiendo que el amor verdadero incluye respeto propio. No sabía cómo iba a terminar esta historia, si Ernesto iba a cumplir su palabra, si Lorena realmente iba a cambiar, si nuestra relación se iba a sanar completamente. Pero sí sabía algo, yo ya no iba a desaparecer por hacer espacio a otros. Ya no iba a silenciar mis necesidades para atenderlas de ellos. Ya no iba a pedir perdón por existir. Había aprendido la lección más difícil, que amar a otros empieza por amarme a mí misma, lo suficiente como para no permitir que me conviertan en invisible. Y esa lección valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier sacrificio que hubiera hecho. Si esta historia te tocó el corazón, es porque tal vez has vivido algo parecido. Tal vez tú eres la Beatriz que ha dado tanto que olvidó guardarse algo para sí misma. O tal vez eres el Ernesto que sin darse cuenta ha convertido el amor de alguien en obligación. La verdad más importante que nos deja esta historia es esta: el amor sin respeto no es amor, es uso. Amar a tu familia no significa desaparecer por ellos. Ayudar a los tuyos no significa vaciarte hasta no quedar nada. Y poner límites no te hace egoísta, te hace digno. Muchas veces, especialmente en nuestra cultura latina, nos enseñan que los buenos padres, las buenas madres se sacrifican sin condiciones, que poner límites es ser cruel, que decir no es dejar de amar. Pero eso es mentira. La verdad es que cuando te pierdes a ti mismo en el proceso de amar a otros, nadie gana, ni tú, ni ellos. Les enseñas a tus hijos son recursos desechables. Les enseñas que el amor se mide en sacrificios y no en respeto mutuo. Y lo más importante, te enseñas a ti mismo que no mereces tu propio cuidado. Si hay algo que Beatriz nos enseña es que nunca es tarde a recuperarte. Nunca es tarde para empezar a respetarte. Nunca es tarde para decir basta. Yo también importo. Los límites no rompen relaciones. Los límites protegen las relaciones verdaderas y eliminan las tóxicas. Así que si estás en una situación donde sientes que das y nadie te devuelve ni siquiera reconocimiento, pregúntate: ¿estoy amando o estoy siendo usado? ¿Me respetan o solo me necesitan? Y si la respuesta te duele, recuerda, el primer paso hacia el cambio es admitir que algo está mal. No tienes que hacer todo de golpe. Como el bordado de Beatriz, puedes empezar con una puntada a la vez. Un límite pequeño, un no firme, un momento donde te pongas primero sin culpa, porque mereces una vida donde no tengas que desaparecer para que otros brillen. Mereces una familia que te valore por quien eres, no solo por lo que puedes dar. Y mereces saber que tu amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Si esta historia te llegó al alma, te pido 3 cosas. Suscríbete al canal para recibir más historias que te van a hacer reflexionar, llorar y sobre todo, sentir que no estás solo en lo que vives. Dale like si la historia de Beatriz te tocó el corazón. Cada like me dice que estas historias están cumpliendo su propósito, hacerte sentir visto y comprendido. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, con esa mamá que se está perdiendo a sí misma por sus hijos, con ese hijo que no se ha dado cuenta de cómo trata a sus padres, con quien sea que esté luchando con límites familiares. Y por favor, comenta tu historia. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo superaste? Tu experiencia puede ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo en este momento. Recuerda, no estás solo, tu historia importa, y mereces respeto. Nos vemos en el próximo relato, cuídate mucho. Y sobre todo, cuida de ti mismo con el mismo amor con el que cuidas a otros.